Buenas tardes, mi nombre es Karen Duarte y nosotros les vamos a hablar acerca del cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea o glucocorticoide y es secretado y almacenado en una zona fascicular de la corteza suprarrenal. Está situada justo encima de los riñones y su producción va a estar regulada por dos elementos básicos, que es la hormona ACTH y nuestro ritmo circadiano. La regulación de estos dos procesos va a depender de una forma directa de la hipófisis, una pequeña glándula que está situada en el hipotálamo. Cuando se produce una situación de riesgo, alarma o peligros, en nuestro cerebro manda una señal a las glándulas suprarrenales. Esta va a liberar cortisol en respuesta al estrés, la cual va a aumentar la glucosa en el torrente sanguíneo y mejorar el uso de la glucosa en el cerebro, así como también va a aumentar la disponibilidad de las sustancias que reparan los tejidos. Mi nombre es Jorge Say y yo les voy a hablar un poco sobre la importancia del reconocimiento y la correcta evaluación de los niveles cortisol en pacientes que puedan presentar signos fisiológicos o psicológicos o algún tipo de alteración debido a niveles elevados del cortisol. El cortisol también es conocido como la hormona de estrés y como ya lo había mencionado, esta se produce en las glándulas suprarrenales y esta hormona suele asociarse con estados de salud desfavorables y con estados de ánimo revestidos de angustia, pesar y bastante tensión. Más sin embargo, esto se produce cuando estamos ante situaciones intensas o prolongadas o situaciones de estrés. Y más allá de sus funciones, que tienen muchas funciones que son beneficiosas para el cuerpo, el exceso del cortisol tiene consecuencias negativas sobre varios sistemas y órganos en nuestro cuerpo. Voy a mencionar algunos de ellos, como lo que pueden ser el cerebro, en donde el cortisol lo que hace es que al conciliar el sueño, este se va a volver más difícil y lo que hace es generar problemas para concentrarse y empiezan a haber también fallas en la memoria. En el sistema digestivo afecta la absorción de nutrientes y el cuerpo no recibe la cantidad de vitaminas y minerales que deberían ser requeridas por una persona. Y además esto como consecuencia produce inflamación e irritación de la mucosa del intestino o en casos muy graves puede producir el síndrome de colon irritable. También en el metabolismo, el cortisol, dentro del metabolismo del cortisol, este genera bastante retención de grasa dentro de las células, por lo cual las personas tienden a tener sobrepeso. Y en el sistema cardiovascular, el estrés prolongado puede generar presión arterial bastante alta. Y un aspecto importante que me gustaría mencionar sobre estos casos de estrés, leí en un artículo en donde se determinaba la cuantificación de cortisol sérico, en donde decía que es un importante indicador de estrés y tiene relación directa con el diagnóstico del síndrome de burnout. No sé si alguna vez lo han escuchado, que es el síndrome del hombre quemado, en donde se manifiesta un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Y esto se da muy comúnmente en estudiantes de medicina. Mi nombre es Nancy Salvador y vamos a hablar un poco de las consecuencias de niveles elevados de cortisol en relación con el estrés y en condiciones similares como lo es la depresión. La hormona cortisol, como ya lo dijeron mis compañeros, es importante para el metabolismo de los alimentos, la función inmunológica y es una de las hormonas principales para la respuesta del cuerpo al estrés agudo y crónico. En condiciones estresantes crónicas y en ciertas condiciones médicas, el patrón de altas y bajas de la secreción diurna se aplana, lo que va a causar niveles más altos continuos de cortisol. Esto puede causar problemas de salud al suprimir el sistema inmunológico y alterar el metabolismo para que las personas estén más propensas a desarrollar lo que es diabetes, osteoporosis, fatiga crónica y aumento de peso. Los niveles crónicamente altos de cortisol también tienen efectos negativos en la función del cerebro y en el estado del humor. Lo que es peor, las personas con depresión o síndrome de estrés postraumático van a demostrar una capacidad deficiente de poder apagar la producción de cortisol, lo que va a causar un círculo vicioso, también llamado retroalimentación negativa, en el hipocampo, por lo que se inhibe el eje
talámico hipofisiario suprarrenal. Hola, mi nombre es Carlos Aguilar y pues yo les voy a hablar un poco sobre la importancia de que el médico tenga un amplio criterio sobre los niveles de cortisol y también de las ayudas terapéuticas alternas en el control de estos niveles. Bueno, si implementamos todo lo que hemos leído y aprendido y escuchado por todos mis compañeros, pues tenemos que saber que como médicos tenemos que tener un criterio muy amplio sobre las patologías y realizar una buena anamnesis, porque esta junto con los laboratorios que necesitemos nos van a permitir un diagnóstico certero y una instauración del tratamiento adecuado y de forma rápida. Sabemos de que hay patologías o procesos patológicos donde el nivel de cortisol elevado va a, a dar signos y síntomas que son pues, específicos de esto, como en el estrés o los procesos inflamatorios. Pero el gran problema es que muchas veces son secundarios a una patología o a otra patología. Entonces los pacientes o las personas no consultan o no debutan como pacientes con niveles de cortisol elevado, ¿verdad? Entonces es por eso que como médicos debemos de tomar en cuenta todas las etiologías de las patologías, realizar una buena anamnesis para que nos ayude a llegar a este diagnóstico. Como las patologías que se pueden presentar como alternas a estos niveles de cortisol altos, tenemos la diabetes mellitus tipo 2, en el cual por un exceso de estrés y actividades que liberan cortisona en exceso, también lo vemos en el hipotiroidismo y en las disfunciones sexuales. Se encuentra también muy común en intolerancias intestinales que están dados por descensos en el nivel de cortisol en el plasma. También un ejemplo bastante claro y muy común es el síndrome de Cushing, que realmente pues el paciente no consulta por síntomas de un síndrome de Cushing, sino que este llega derivado o sea, lo refiere otro médico por una enfermedad anterior. Y sobre las ayudas alternas, pues sabemos que hay actividades que son tan comunes o tan fáciles de hacer como los paseos con la familia o realizar ejercicios en los cuales pues todas estas cargas de estrés se liberan y la verdad es que es una terapia alterna muy importante y, y muy fácil de hacer. También el ejercicio cardiovascular, el de resistencia o disciplinas como el yoga y el mindfulness son prácticas bastante útiles porque en esto se aumenta la oxigenación y la liberación de todas estas cargas de cortisol elevado. Los puntos críticos de nuestra evaluación van a ser los siguientes. En lo personal, cuando estoy muy nerviosa por una situación muy importante en mi vida, se me es difícil conciliar el sueño, sufro intensos dolores de estómago acompañado de náuseas, se me ha subido el azúcar y tengo demasiada energía. En mi caso, en mi autoevaluación, de hecho yo fui en el primer año de la carrera, fui diagnosticado con pólipos intestinales debido a demasiado estrés que cargué porque vivo un poco retirado de donde se encuentra la universidad, entonces todavía estoy en tratamiento por pólipos intestinales y también padecía de insomnio y a veces padezco insomnio por lo mismo de cargar mucho estrés. Yo en lo personal también pues padezco de trastornos digestivos. A veces pues cuando tengo mucho cortisol tiendo a tener indigestión y también ansiedad. Pues esto también como ya lo hablamos por el aumento de los niveles de esta hormona. Bueno, yo creo que yo estoy en una mezcla de todos, o creo que todos tenemos un poquito de todos, que
por el nivel de exigencia de la carrera y los niveles de estrés que manejamos, pues llegamos a tener alguno de estos síntomas. Y pues también que las horas de sueño son muy variadas, no permiten que el cortisol tenga la homeostasis, ¿correcto? Gracias.